Bienvenidos a una nueva temporada de Tiempo con Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar ahí los mensajes en la campanita para cuando estemos transmitiendo, usted se pueda dar por enterado. Vamos a orar y vamos a colocar en presencia de nuestro Dios este tiempo. Padre, te damos gracias por permitirnos estar en este canal, por permitirnos estar aquí para llevar el mensaje tuyo. Hoy, Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, Padre, guiándonos, y que sea tu mismo Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y que esta palabra hoy marque un destino en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Dios, porque tú eres quien nos diriges, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy traemos un tema que lo podemos encontrar en el libro del profeta Ageo. El profeta Ageo, pues, es un libro muy corto, solamente tiene 2 capítulos, y en estos días vamos a estar estudiando sobre él. Una época donde el pueblo de Israel prefirió vivir de su orgullo, de su vanagloria, donde el pueblo de Israel prefirió atesorar sus casas, atesorar sus viviendas, y desobedecieron un poco la orden de Dios. Y es lo que pasa en muchas ocasiones, en muchas circunstancias, que nos olvidamos de Dios y le damos prioridad a otras cosas y no confiamos en esa palabra que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Y es en este tiempo donde se viven tantas cosas, tantas situaciones, donde se habla de guerra, donde se habla de nuevos gobiernos, donde verdaderamente debemos colocar los ojos en Jesús. Y dice así: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino a mí la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesanadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os sacies. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriagues. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Aquí el Señor está diciendo: ¿acaso son más importantes ustedes que yo? Y eso es lo que pasa en el común denominador, que dejamos a Dios relegado como está en estos tiempos, y como todo el mundo habla y como todos los siervos de Dios hablamos acerca de cómo se ha sacado al Señor de las aulas de clase, de cómo se ha sacado de los estados, de los gobiernos, de cómo se ha sacado a Dios de diferentes lugares. Y allí la orden era clara, que el pueblo debería primeramente construir la casa para Dios. Primero deberían preocuparse por las cosas del Señor. Y lógico, el Señor por añadidura pues daría el resto, la provisión y todo lo que se necesita para subsistir en este mundo. Y el Señor levantó a un profeta menor para hablarle al pueblo, así como el Señor utiliza en estos tiempos hombres llenos de la presencia de Dios para llevar el mensaje a aquellas personas que pasan por momentos difíciles de ansiedad, de soledad, por momentos donde
no son los mejores, donde no están viviendo los mejores tiempos. Y Dios quiere, pues, en este tiempo que le busquemos. A veces el común de decir de la gente es, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué? Son las preguntas que la gente se hace. ¿Por qué ocurre la guerra en el Medio Oriente? ¿Por qué están en guerra allí continuamente? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tengo que enfermarme? ¿Por qué tengo que pasar por una situación difícil? Esas son las preguntas que frecuentemente las personas se hacen y muchas veces le reprochan y le echan la culpa a Dios. Pero no nos damos cuenta que estamos desobedeciendo, sacando a Dios de la vida de muchos. Y son las consecuencias que debemos afrontar por causa de desobedecer a Dios. Y así le pasó a este pueblo. El Señor le dijo, sembráis y no cosecháis. Compráis y no lo disfrutáis. Habla de muchas cosas, de muchas maneras. Es como cuando dice, yo gano tanto y el dinero no se me ve. Usted está honrando al Señor. Está diciéndole, Señor, gracias por mi trabajo. Gracias, Señor, porque tú me proveíste, porque tú me abriste las puertas para yo recibir este salario. Tú le estás diciendo, Señor, gracias porque la provisión viene de ti. Tú le estás diciendo, Señor, lo que o donde yo estoy, lo que tengo, eso es tuyo, eso te pertenece, porque tú lo creaste y lo hiciste para mí. Y es lo que nos falta en muchas ocasiones, que sacamos pecho y todo lo decimos, mire, yo lo conseguí porque mi esfuerzo, mi profesión, mi talento, eso me dio todo lo que hoy tengo. Y Dios se queda relegado y a la gente se le olvida que el dueño del mundo, que el dueño de la vida es Dios. Y no comprenden muchas cosas. Y es el tiempo de volvernos a Dios. El Señor tiene que hablarnos a través de la guerra, a través de la violencia y a través de diferentes circunstancias. En el verso 3 y 4. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu consagración a Dios? ¿Cómo estás tú con Él? Simplemente te pasas por una edificación, te santiguas y ya. O simplemente vas a un lugar alto y dices, bueno, estoy buscando a Dios. Pero resulta que la Biblia dice que Dios está buscando adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso lo dijo Jesús mientras paseaba por un lugar llevando el mensaje y se encontró con una mujer que iba allí a un estanque a coger agua. Y el Señor le compartió a esta mujer, a la mujer de Samaria. Y bueno, después de departir un rato, después de que ella se dio cuenta que era Jesús, le dijo, ¿y dónde debemos adorar? Y Jesús le dijo, mi Padre está buscando verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Porque la mujer le decía, mire, a Dios le adoramos allí, le adoramos en aquel monte, le adoramos en aquel lugar. Y en pocas palabras Jesús le dijo, mire, están adorando donde menos deben adorar. Es que usted le diga allí donde esté, Señor, yo quiero que tú controles mi vida, yo quiero que tú dirijas mi vida. Yo quiero entregarte mi vida a ti, pero que tú lo digas, no que alguien le diga, repita esta oración y ya eres salvo. No, eso lo tienes que hacer directamente tú. Entregarle tu vida a Jesús. Sí, a veces las personas buscan a Dios porque están pasando por momentos difíciles. A veces están pasando por alguna escasez, por alguna enfermedad. Y es cuando se acuerdan de buscar a Dios, lamentablemente, desafortunadamente.
Pero a Dios debemos buscarle en todo tiempo, en todo instante y en todo momento. Y este pueblo se había olvidado de Dios. El Señor les dijo: necesito que busquen o que edifiquen un lugar donde me puedan adorar, donde se puedan congregar, reunirse y glorificar mi nombre. Y ellos se preocuparon por decorar sus casas, por terminarlas, por hacerle todos los acabados, y se olvidaron de la casa de Dios. Y eso sucede en esta época, en estos tiempos. Hace unos días acabaron de pasar los comicios electorales regionales aquí en Colombia, donde se elegían alcaldes, gobernadores, concejales, representantes a la asamblea, ediles y demás. Y durante toda esta época electoral se ofrecían muchas cosas. Unos ofrecían cemento, otros ofrecían de pronto un trabajo o prometían. Otros, por ejemplo, preguntaban: bueno, ¿y usted qué va a hacer en el consejo? Y decían: yo voy a hacer control político. Y yo me preguntaba: pero ¿cómo va a hacer control político si está aliado con un candidato al alcalde, a la alcaldía? ¿Cómo esa persona le va a hacer control político si ese alcalde queda o si ese candidato queda y es de su misma línea? ¿Cómo se hace control político si usted va de la mano de él? Es muy difícil. Y eso sucede. Y la gente denigra del uno, denigra del otro. Y muchas veces ni siquiera tienen la sabiduría o tuvieron la sabiduría a quién elegir. Hoy yo quise traer un invitado. Joe Owen es un escritor, es un pastor, es un consejero. Es una persona que conoce mucho acerca de la ideología de género. Pero hoy nos va a hablar un poco acerca de por qué un creyente o por qué un hijo de Dios debe o no debe estar en un gobierno. Aquí los dejo con John Owen. Tenemos un rol en nuestras naciones, pero a nivel individuo, no de iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? Si estamos en un país donde podemos votar, debemos votar con nuestras convicciones. Pero ideologías políticas son una frente usualmente para poner en poder y para proteger al poder de algunos grupos. Y debemos tener cuidado porque la respuesta no es política, la respuesta es el Evangelio. Y he visto muchas veces que la corrupción en grupos políticos ahora es defendida y justificada por la misma iglesia porque ese grupo lleva los intereses de dicha iglesia o grupo cristiano. Y eso es la manera en que la iglesia se corrompe. Lo mismo pasó con Constantino. En el edicto de Milán en 313, el año 313, legalizó la fe cristiana en el Imperio Romano y devolvió terrenos, etcétera, a los cristianos. Y piensan como ese lado político tiene un aspecto mesiánico, empiezan a creer que un ser político es un mesías. Y la iglesia se corrompió luego debido a eso, porque la iglesia estaba buscando un alivio de las presiones que estaba enfrentando. Y sí, esas presiones son reales y son difíciles. Y debemos ser sal y luz en este mundo. Tenemos una propiedad que preserva el mundo de alguna manera. Pero no podemos vender el Evangelio por un grupo en específico. Y la iglesia no tiene que ser tan pragmática. En otras palabras, a veces un pastor me dijo el año pasado, tenemos que buscar una nueva teología para tener mayor impacto. No cualquier teología que sea nueva no es teología, viene de las mentiras de nuestros corazones o de Satanás. Tenemos que volver a la teología bíblica y entender que la iglesia siempre ha tenido un lugar a través del los milenios, de preservar el mundo, pero siempre la frente es del Evangelio, no es de arreglar
cuentas, nivelar el equilibrio, el balance en cuanto a la justicia. Charles Spurgeon, en el siglo XIX en Londres, su iglesia tenía varios ministerios que ayudaban a huérfanos, a viudas, muchos ministerios, pero él rechazaba movimientos que trataban de competir con el evangelio. Así que todo en su lugar correcto, y ningún cristiano debe buscar en un líder político la esperanza. No hay esperanza fuera de Cristo, y debemos llevar nuestra fe sobre una base sólida con raíz profunda en una cosmovisión bíblica sobre este mundo en el reino actual y el reino de Cristo, que son dos reinos distintos. Yo sé que muchos quedaron impactados con este mensaje y muchos comprendieron la razón de ser. Bueno, y siguiendo con este mensaje, yo sé que Dios hoy quiere hablar a nuestras vidas, hablar a nuestros corazones. Y seguimos aquí en el libro de Ageo. Vamos seguimos en el capítulo 1, vamos al verso 7. Y dice, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él, y yo sea glorificado, dice el Señor. La madera pues puede significar muchas cosas. Algunos eruditos dicen que es símbolo de la cruz de Jesús. Y a la cruz de Jesús es donde nos debemos acercar. Es reconocer lo que Jesús hizo allí, en esa cruz, por ti y por mí. Es que aprendamos y comprendamos lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida. Es que a diario le podamos decir, Señor, yo quiero entender tu palabra. Aquí yo no les estoy hablando de ninguna religión, de ninguna denominación, de ninguna secta. Les estoy hablando de la palabra de Dios. Hace unos días, que también muy pronto lo vamos a tener aquí como invitado, yo le preguntaba a un pastor, bueno, ¿qué hace usted para que el mensaje de Dios llegue a las personas? Dijo, muy sencillo. Lo que pasa es que yo predico de la Biblia hacia afuera. Yo no acomodo la Biblia a mí. Yo hago que yo esté de acuerdo con la palabra. Porque muchas veces las personas leen la palabra, buscan un versículo bíblico y lo adaptan a su conveniencia. Y a veces no leen el sentido que tiene esa palabra. Y nosotros lo que queremos a través de este tiempo con Dios es predicar a Jesús crucificado, al Jesús que resucitó de entre los muertos y que dio su vida por ti y por mí. Jesús está presente en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es que hoy logremos entender que necesitamos buscar de Jesús. Así como decía John Owen, es que muchos de los creyentes lamentablemente se unen a políticos, se unen a estas personas, y lo que estas personas buscan es su interés propio, mas no el interés del otro. Y a veces sucede eso. Se vuelve yo y todo yo. Pero el centro de nuestra vida, el Creador, ¿dónde está? ¿Dónde está en tu vida? ¿Dónde está en tu familia? ¿Dónde está en tu casa? Hoy necesitamos con urgencia volvernos a Jesús. Ya basta de señalar a los dirigentes que usted mismo eligió. Ya basta de señalar a las personas que están allí en un alto gobierno que muchos de nosotros elegimos. Lo que debemos hacer es orar por ellos, hacer que el corazón de ellos se vuelva hacia Dios. Y lo más importante, que el corazón de nosotros se vuelva a Dios. Es lo que debemos hacer en estos tiempos. Quisiera seguir más con este libro de Ageo, pero a pesar de lo corto que es, tiene
un contenido riquísimo, delicioso, que es tan poderoso y cambia las vidas de cada uno de nosotros. A mí me ha cambiado la vida el leer la palabra, el tener contacto con la palabra. Y hoy necesitamos personas que se levanten en el temor de Dios. Yo te recomiendo que tú busques a Dios. Yo te puedo guiar, te puedo orientar en una oración. Yo te puedo decir así, ora de esta forma, ora de esta manera. Pero la decisión la tomas tú. Tú eres quien hace la invitación a Dios a tu vida. Tú eres quien le dices, Señor, te necesito. Todos, absolutamente todos, necesitamos de Dios. Yo soy el primero. Para poder estar acá, pues, necesito recibir la orientación y la guía de Dios. Todos necesitamos a Dios. Y yo voy a orar por ti. Voy a orar por tu necesidad. Pero vuelvo y te digo, tú eres el que tienes que hacer el compromiso con Dios. No te estoy hablando de ninguna religión. No te estoy hablando de ninguna denominación. Te estoy hablando de Jesús. De ese Jesús que dio su vida allí en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está allí del otro lado. Señor, tú conoces la necesidad, tú conoces su vivir, tú conoces su trasegar, Señor. Y hoy en tu infinita misericordia, en tu infinito favor y en tu infinita gracia, yo pido por mi hermano, mi hermana, por cada persona que está allí, por ese joven, por esa jovencita, por esa familia, por ese matrimonio, por ese hogar, Señor. Hay muchos hogares que tal vez están patas arriba, pero hoy los presentamos delante de ti. En algunas circunstancias, en algunas situaciones hay enfermedades, hay dolencias, cualquier tipo de circunstancia pueden estar viviendo muchas personas hoy. Pero tu palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás os será añadido. Y hoy oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para que tú tengas misericordia y gracia por aquella persona que está sufriendo, por aquella persona que está allí en una cama, Señor, que está en la habitación de un hospital, Señor. Hoy te pido, Padre, que seas tú obrando, que tu mano sanadora esté allí. Hoy te pido misericordia, te pido favor por cada persona, Señor. Mira que oramos en el nombre de Jesús. Y cada situación, aquellos que están sin empleo, Señor, aquellos que están pasando por un momento difícil en su hogar, en su matrimonio, Señor. Hoy te pido, Padre, que seas tú obrando. Gracias te doy por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo sé que Dios está obrando a través de tu vida. Vamos a seguir con una segunda parte de este libro del profeta Ageo, porque es bastante interesante. Y yo sé que Dios va a seguir hablando a nuestra vida. Pero eso es en una próxima oportunidad. Estamos aquí, ya vamos a establecer un horario para que puedan estar sintonizados. Pero recuerda, tú decides. Dios está ahí, Dios tiene los brazos abiertos, pero tú eres quien decides si le sigues o no. Un abrazo. No se le olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir este mensaje con otras personas, activar las notificaciones para que cuando estemos acá tú nos puedas sintonizar. Un abrazo y que Dios te bendiga. Tiempo con Dios.